Lérida, vivir un mundo diverso para pequeños ciudadanos. Jimena, buenas noches, gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Hola Matías, ¿cómo estás? Muy bien, pues muy bien. Yo te voy a confesar algo de entrada, que se me quedó el libro. Entonces, si tú lo No tienes ahí, importa, me yo lo muestras. tengo, mira. Eso, me Ahí tinca. Eso está. te quería pedir, porque Bueno, porque vale mucho la pena mientras vamos recorriendo ciertas cosas del libro, que es interesante. ujú. Tú con toda libertad lo vas mostrando cuando quieras. Pero preguntarte cómo surge esta idea, por qué, y después vamos a entrar al concepto de diversidad, que es bien amplio que ustedes plantean, y por qué es necesario a esta altura, con un libro de ilustraciones infantiles, entrar en estos futuros ciudadanos con este tema. Son muchas preguntas en una, primero, ¿no? Bueno, primero agradecerte la invitación, ¿cierto? Nosotros creemos que este es un tema súper importante, en realidad, como fundamental, sobre todo en los tiempos que corren. Primero decir que el libro es en coautoría, no es un libro mío, es un Sí, 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 libro sí. que comparto con mi coautora y amiga, la Marcelo Paso, ella es psicóloga, con la cual compartimos como muchas preocupaciones comunes, ¿ya? Básicamente surge, yo creo que primero desde la inquietud personal. En lo particular, a mí los temas como de inclusión, de desigualdad, de pobreza, me han preocupado hace mucho rato. Digamos. Yo trabajé mucho tiempo en eso y últimamente me he dedicado al tema de la literatura infantil, entonces estoy convencida que a través de los libros podemos lograr muchas cosas. Sí. Yo les tengo mucha fe a los libros. Ya, ese es como el primer punto de partida. Y segundo, evidentemente hay una invitación editorial, ¿cierto? La SM tiene una colección, que es la colección Pequeños Ciudadanos, y ellos querían abordar el tema, ¿cierto?, de las desigualdades, de la diversidad. Así parte el libro, ¿cierto? Pero de alguna manera va ampliando esta mirada cuando empezamos a meternos en el tema de qué es lo que significa ser diverso, ¿cierto? Hay varios libros ya que hablan de diversidad, pero nosotros sentimos que faltaba una mirada un poco más profunda que le permitiera a los niños como reflexionar sobre sus experiencias también, ¿no? Yo creo que de las cosas que llaman la atención en Chile, si uno compara con otros entornos, son los niveles de desconfianza que nosotros tenemos. Claro. Y quizás si nosotros logramos trabajar con los niños desde chiquititos, ¿cierto? En construir esa confianza, y esa confianza se construye conversando, se construye escuchándolos, haciéndolos sentir que lo que ellos opinan es importante, ¿cierto? Dándoles un espacio, porque a veces los papás estamos tan ocupados que no tenemos mucho espacio. Entonces, por eso yo digo que los libros son importantes, porque cuando los niños ven que nosotros nos sentamos con ellos a leer, que les damos un espacio, ellos sienten que su opinión importa, ¿no? Yo creo que hoy día están pasando muchas cosas en este país y en el mundo en general, ¿cierto? Y todos estos temas tienen una bajada al mundo infantil. Los niños ven esto y los niños tienen muchas opiniones y nosotros los adultos a veces o no nos hacemos el tiempo o nos da susto escucharlos. Yo creo que a veces ellos tienen más opiniones de las que nosotros creemos y han tenido más experiencias de las que nosotros podemos imaginarnos. Entonces, nosotros vamos a aprender también mucho de ellos, ¿no? Este es un libro para leer de manera compartida. Sí. Es un libro... me estoy robando mucho la palabra, tú me No, paras no, nomás. pero claro, tienes mucho más que decir que yo, que duda cabe sobre esto. Te digo, es un libro informativo, entonces no es un libro que tú leas de corrido. Es un libro en Claro. que tú hoy día puedo leer una página, por ejemplo, Y no tengo idea. y te detienes en un ¿Ah? tema y te quedas pensando en ese tema. Por ejemplo, porque tocan ustedes, a mí me sorprendió, porque uno ve este libro, que lo puedes mostrar mientras te hago esta pregunta. Yo voy a ser tu Claro, secretaria y te voy mostrando. exactamente, ayúdame porque con mi déficit atencional se me quedó el libro que lo estaba viendo en mi casa. Uno lo ve en la portada y después dice, bueno, esto debe ser el tema que está muy en boga, afortunadamente, que es enseñar en la diversidad. Y uno se le viene a la cabeza la diversidad sexual, por ejemplo, la diversidad racial en un país multicultural, pero ustedes se atreven a tocar temas como desde la biodiversidad, o sea, entender que todo lo que nos rodea siempre es muy diverso. Eso, esa página fue la que más me Le llamó la achunto atención en el al... contexto. Ahí está, muy bien. Los niños y las niñas cuando nacen, el ser humano es diverso y cuando empieza a perder capacidad de diversidad es con los adultos los influimos. Entonces esto quizás es una cuña a la mala influencia de los adultos, que estamos llenos de prejuicios muchas veces. Mira, yo creo, a ver, primero sobre como la contingencia nacional, tú algo planteaste al principio, ¿no? Hoy día hay muchos temas que están sonando, ¿cierto? El tema de la diversidad sexual, entonces el tema, ahí tú lo puedes tocar. El libro no te da toda la información, ¿me No. entiendes? El libro te levanta Te temas y lo que muestra. hace es invitar al diálogo. Entonces abre el tema y dice, bueno,
averiguemos de esto, conversemos de esto, ¿qué piensas tú? ¿Qué experiencias has tenido tú? ¿Ah? ¿Qué te ha pasado? ¿Conoces a alguien que? Y de repente nos vamos a sorprender que ellos nos van a contar lo que a ellos les ha pasado que quizás nosotros no sabíamos. O sea, yo creo que para los niños y para los adultos también, que a veces se nos olvida, es muy importante ser escuchados. Tenemos mucha facilidad para hablar y poca para escuchar, ¿no? Después, pues, el tema de la interculturalidad. O sea, hoy día tenemos una presidenta de la convención que es mapuche, ¿cierto? Entonces, bueno, conversemos con los niños. ¿Qué significa la interculturalidad? Tenemos un montón de migrantes. Bueno, ¿qué significa eso? ¿Qué experiencias han tenido ellos con eso? ¿Me entiendes? Yo creo que tenemos que generar esos espacios porque nos da o sea, la desconfianza se genera porque nos da mucho susto el otro, y ese susto viene porque no lo conocemos. En la medida que nosotros logramos abrirnos a los otros, a conocerlos, ese temor disminuye, esa desconfianza disminuye y por lo tanto probablemente la violencia también disminuye bastante, ¿no? Claro, en una de las páginas o capítulos, si se puede, que se llama Convivir en el colegio, que es una suerte de puzzle con piecitas que cada niño o niña cada niño es una pieza. Es muy bonito porque se ve ese mosaico de niños y en la página de inmediatamente del lado se hace referencia justamente al bullying, a la posición abusiva de poder de algunos contra otros en una comunidad escolar. Entonces, ustedes hablan de una buena comunidad cuando un colegio o un curso es más diverso. ¿Cómo se plantea eso a un niño con un libro como este? Yo creo que todos nosotros buscamos, o sea, yo creo que piensa tú en tu experiencia personal, ¿no es cierto? A uno, tú particularmente que eres periodista, haciendo entrevistas a gente y te encanta conocer gente diferente, ¿no? Todo el día. Claro. La gente se va de viaje porque quiere conocer personas, culturas diferentes, pero resulta ser que esa diversidad la tenemos aquí local, ¿no? Pero en lo local como que no nos atrevemos a conocerla, nos gusta ir a conocerla bien lejos, ¿no? No nos gusta mirarla de cerca. Yo creo que tenemos una tremenda riqueza aquí que no estamos viendo. Y los niños en la sala de clase igual. O sea, o sea, de hecho, una de las herramientas para combatir el bullying es generar espacios de encuentro entre los niños. Porque en la medida en que ellos se conocen los unos a los otros, es más difícil que se agredan, ¿ya? Porque entonces tú sabes lo que al otro le pasa, ¿no? Tú conoces su realidad, tú sabes por qué él siente distinto, quizás tú sabes lo que a él le cuesta, entonces eres capaz de ponerte un poco más en los zapatos del otro. Entonces, lo que nosotros queremos, yo creo, es generar reflexión. Yo creo que nos falta mucha reflexión. ¿Qué me pasa a mí cuando el otro me mira? ¿Qué me pasa a mí cuando el otro me escucha? Entonces quizás yo tengo que hacer lo mismo con el otro también, ¿no? Ustedes tratan de aportar un juicio en este libro sobre que es mejor, o sea, tienen posición tomada sobre que es mejor para la educación futura de un niño o una niña chica si es que se genera, o si es que se cría o se educa en un ambiente más diverso, más propenso a la diversidad. Definitivamente, pues igual que hoy día se dice en las empresas, ¿cierto? Mientras más diversidad tú tienes, más creatividad tú también tienes. Qué cosa más aburrida si todos pensáramos lo mismo, todos hiciéramos lo mismo, sería una lata, ¿no es cierto? Lo que nosotros necesitamos es que la gente venga con miradas distintas, venga con ideas, eso es mucho más entretenido y crea más ideas, ¿no? Es como cuando uno hace un brainstorming, ¿no? Una lluvia de ideas. ¿Cierto? A mí, fíjate que el otro día estaba revisando, debo confesar que desde el resumen, no desde el original, la encíclica La Fratelli Tutti del Papa. Y él dice una cosa muy bonita. Dice, la vida, nosotros tenemos que entenderla como el arte del encuentro, así la define él. ¿Ya? Entonces, yo creo que la invitación es eso, a encontrarnos. A mí de repente uno tiene un poco de desesperanza, ¿cierto? A veces cuando ve las noticias y dice, santo Dios, todos peleados con todos. Entonces, ¿qué queremos enseñarle a nuestros niños? Quizá la generación nuestra ya viene media maleada y tenemos que trabajar con los más chiquititos. Quizás ellos pueden venir mejor formados y yo estoy segura que para ellos todos estos temas son menos temas para nosotros. Y menos dramáticos. Más acostumbrados a la diferencia, ¿no? La reconocen, la respetan, la valoran y nos exigen a nosotros muchas veces. Bueno, ellos viven en un país donde en las calles hay a simple vista más diversidad. Tenemos grupos migrantes de otros países que son notorios. Hay personas que vienen de China, personas que vienen de Haití, personas que vienen de Colombia con otro idioma.
bueno, tenemos un montón, y eso no pasaba hace 20, 30, 40, 50 años. En Chile era todo mucho más homogéneo. En fin, cuando tú hablas de enseñar con ejemplos, me imagino que es la idea por la cual ustedes integran también en un apartado los que aportaron en la inclusión y mencionan a 3 personas que le dedicaron su vida, de alguna manera, o hicieron grandes aportes a la inclusión. Braille, que es este joven que perdió la vista, o Martin Luther King, por ejemplo. Cuéntanos de estos ejemplos que ustedes ponen, cuál es la tarea que cumplen en este libro. Mira, la verdad es que lo pensamos harto al ponerlo, porque la verdad es que nosotros lo que más quisimos en el libro no fue destacar la diferencia de algunos, ¿ya? Evidentemente ponemos esos casos porque son muy emblemáticos, de alguna manera como un ejemplo de que todos podemos hacer un aporte, independiente de lo difícil de que nos haya resultado el comienzo de nuestra vida. A Braille le tocó muy difícil y a partir de esa dificultad él logró crear cosas nuevas, ¿no? Y sensibilizarse con lo que le pasaba a otros. Yo creo que cuando a uno le tocan cosas difíciles también uno se sensibiliza mucho más. Pero como yo te diría que 2 grandes ideas en el fondo que quisimos tratar de transmitir es que no es que hayan unos diferentes de otros, o sea, no hay unos diferentes de mí, sino que esto de la diferencia es un continuo. Somos todos distintos. Claro, no hay uno igual a otro. O sea, hacer entender que yo soy diferente del otro. O sea, a mí me pueden mirar raro si es que yo miro raro a alguien. Es que no hay ni uno que sea igual a otro, no sé si me entiendes. Estamos equidistantes, hay una equidistancia entre 2 personas. Claro. Entonces, primero está entender la diferencia como continuo y segundo, dar una visión positiva del tema, porque a veces pasa que cuando uno empieza a hablar de estos temas la gente se pone muy a la defensiva, ¿cierto? Como con la sensación de que uno la va a culpar de alguna manera, de que no lo está haciendo bien, de que no está siendo inclusiva, de que no está considerando al otro. Y la verdad es que justamente es al revés. Lo que nosotros queremos es como mostrar todo lo bueno que puede ser, como incorporarnos todos, ¿ya? Considerar al que creemos que es distinto, y lo creemos que es distinto porque no nos hemos parado a conocerlo, ¿cierto? Amartya Sen, que no sé si tú lo conoces, que es un premio Nobel, sí, claro, ¿cierto? Claro, economista. Exactamente, tiene un libro maravilloso que a mí me encantó que se llama Identidad y Violencia. Y él sostiene que todas las violencias que vemos tienen que ver porque nos encasillamos en distintos grupos, ¿cierto? Yo cuando miro a alguien digo, este es de los de derecha, de los de izquierda, de los buenos, de los malos, ¿me entiendes? El cerebro tiende a encasillar a la gente. Y lo que nosotros necesitamos es darnos cuenta de que nosotros somos más que una de las categorías en que nos meten, que las personas son más de una de las categorías en que nosotros las ponemos. Entonces, por ejemplo, tú eres periodista, eres papá, no sé, serás deportista, eres muchas otras cosas, ¿cierto? Yo soy mujer, soy mamá, entonces podemos diferenciarnos en muchas cosas, en muchas opiniones, pero seguramente también tenemos muchos puntos de encuentro. Entonces la invitación es a conectarnos desde aquello que nos une, ¿cierto? Y aprender cómo a enriquecernos con lo que desde lo que nos diferencia. Al final todos tenemos cosas que nos unen. Claro, el otro día escuchaba a un periodista justamente que contaba una historia que era muy divertida, que le tocó estar en un viaje, me parece que era en la India o en China, donde una cultura muy distinta a la nuestra, y andaba solo, creo que era en la muralla china, y se encontró con un grupo de mexicanos, colombianos, venezolanos, no me recuerdo exactamente. Y en ese contexto, a él le parecía el vecino, un venezolano, pero el vecino literal, el vecino de la casa del lado, o el colombiano, pese a que estamos a miles de kilómetros. Si estamos aquí en Latinoamérica, uno ve al colombiano que es culturalmente bastante distinto a nosotros en muchas cosas, pero si estamos en China somos casi idénticos. Entonces, ¿lo ves en Santiago de Chile? Lo ves, claro, entonces todo es relativa a la diferencia, ¿no es cierto? Somos latinoamericanos, hablamos el mismo idioma, raíz latina común, somos exactamente lo mismo, parece que no éramos tan distintos. Entonces, era conocerse, depende del contexto, y es interesante esto de la diversidad. Y yo creo que... Sí, Jimena. Sí, no, otro aspecto que me parece que es interesante destacar es el tema del diseño universal, que nosotros lo planteamos ahí, ¿no? En el término de los espacios y también de los aprendizajes, o sea, generar espacios físicos, digamos, y ambientes, en el fondo que sean inclusivos a todos, ¿qué significa, no? Cuando uno habla, ¿cierto?, de integración, normalmente habla de hacer adecuaciones para que otros puedan participar. Cuando hablamos de inclusión es generar espacios para que todos puedan desarrollarse al máximo, ¿entiendes? No es porque te hacemos una concesión especial a ti para que puedas estar con nosotros, sino que es como generemos un espacio donde todos podamos funcionar. Punto.
¿cierto? Eso es lo que es el diseño universal en la educación hay un término similar, ahora lo tengo medio perdido, pero en el fondo que se generen condiciones para que todas las personas se puedan desarrollar lo máximo posible. No normalizar en el fondo, no homogenizar. ¿Tú crees que debe ir en la educación intencionarse, voy a ponerlo así como en forma bien caricaturesca, casi como un ramo de la diversidad? Porque cuando yo veo tu libro son tantas las diversidades que en realidad digo, claro, es bueno entregarla a goteo en todos los ramos, en el día a día, en lo cotidiano, pero a veces sería bueno intencionarlo como vamos a pasar un ramo, un curso completo de diversidad, porque cuando vemos aquí en tu libro, que parece para niños chicos, pero es bastante para grandes, diversidad en tamaños, diversidad en colores, diversidad en cosas que comemos, diversidad sexual, diversidad de... O sea, hay tantos tipos de diversidades que sería bueno a lo mejor intencionar un curso específico, más que dejarlo para repartido en todos los temas. ¿Qué te parece a ti, desde el punto de vista de la educación? Parece que yo discrepo. Sí, pregunto. Está bien, pues de eso se trata. No, yo siento que tiene que ser más horizontal. O sea, yo creo que aquí lo que hay que hacer, más que tratar todos los temas de la diversidad, es en el fondo ir aprovechando las experiencias que estamos teniendo para conversar estos temas, ¿cierto? Yo creo que aquí lo más importante lejos es favorecer la reflexión. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasó esta semana? Estoy pensando, este libro, en el fondo, claro, uno lo puede jugar de 10 años para arriba hasta los 99, digamos, si es que uno llega a vivir hasta ahí, ¿no? Pero, por ejemplo, en los colegios, ¿cierto? Esta semana salió la encuesta CACEN. Sí. ¿Qué nos mostró la encuesta CACEN? Tú, no sé si lo conversaste con tus niños, por ejemplo, o si ellos lo escucharon en la radio, y probablemente se enteraron a través de las redes. Los niños son más enterados que uno hoy en día, ¿cierto? Claro, que después de 20 años, hoy día tenemos más pobres que antes. Siempre veníamos bajando, estábamos teniendo menos y ahora tenemos más que en la última medición. Ya. Ahí tenéis ya una tremenda reflexión para los niños para hablar de qué significa eso, ¿ya? ¿Por qué funciona distinto? ¿Por qué en el fondo se genera este incremento en desigualdad? ¿Qué significa este incremento en desigualdad? ¿De qué estamos hablando en términos concretos? ¿Qué pasa con un niño que tiene mi edad? Igual en otro contexto, te fijas, como tratar de hacerlos pensar en lo más concreto posible. ¿Qué pasó con los migrantes? ¿Cierto? En el caso de los migrantes, la caída fue muchísimo más brusca. Entonces, bueno, ¿conocen ustedes a alguien que sea migrante? ¿De dónde viene? No conozco a nadie. No conozco a nadie. ¿Por qué no conoces a nadie? ¿No te llama la atención? ¿Te fijas? Yo creo que ahí, entonces, en cada nueva noticia que tenemos, de repente en historia, yo qué sé, en literatura, hay un montón de ramas en que uno puede subirlo, claro. Por ejemplo, en matemáticas, ¿cierto? ¿Cómo calcula el índice de pobreza? ¿Y en qué lugares? Y comparemos. ¿Y qué pasa? ¿Los países más pobres son más desiguales? ¿No? ¿Te fijas? Yo creo que pero intencionarlo, que quizás no como un ramo en particular, puede ser una gran lecera, pero intencionar la educación de la diversidad, ¿te parece a ti que es una buena herramienta? A mí me parece definitivamente que es una herramienta fundamental, ¿sí? O sea, yo creo que no podemos, mira, a mí me encanta mi país, pero es un país tremendamente desigual. Y no solamente tremendamente desigual, sino que muy segregado. Entonces lo que pasa es que no vemos lo que le pasa al otro. O sea, hay un Chile que no vemos y hay niños que no saben lo que pasa en otros lados. Entonces yo creo que tienen que poder verlo. Este año fue, o el año pasado, que salió una encuesta a los empresarios, a grandes empresarios o algo así, en que les preguntaban cuál era el nivel de desigualdad que había, cuál era el nivel de pobreza, no me acuerdo los valores ahora, pero lo que ellos creían respecto de la realidad discrepaba muchísimo, ¿cierto? Porque claro, no son temas que están ellos viendo a diario, entonces de repente la percepción que tenemos nosotros de lo que está pasando es mucho más leve de lo que es la realidad en verdad. Vivir un mundo diverso, Jimena López de Lérida, coautora de este libro que lo puedes mostrar para pequeños ciudadanos, me lo muestra al terminar. ¿Lo tienes a mano y para mostrarlo, para despedirnos? Lo tengo a mano, sí. Ahí Yo está. quiero destacar una cosa bien importante, que son las ilustraciones de la Romy. La Romy Rivera es la ilustradora del libro y es un trabajo muy lindo increíble. El libro. Muy lindo el libro. Realmente un trabajo increíble. Editorial SM, y me imagino que ya está en librería, así que te agradezco mucho por esta conversación y por el aporte que hacen para la educación de los niños. Jimena, buenas noches y gracias. Listo, muchas gracias. Chao, buenas noches.